Una mañana, él estaba con la escoba allá en su casa. Y aquella mañana, cuando él estaba ya con su escoba, él estaba ya barriendo la casa que él tenía. Él vivía solo, él no tenía familia, pero mientras él estaba allí haciendo las actividades del hogar, sonó el teléfono. Y él entonces contestó el teléfono y preguntó: ¿quiénes son? ¿Quién llama? Somos de la Lotería Nacional. Somos del centro de la ciudad y le queremos decir y le queremos avisar que usted tiene que presentarse mañana en las instalaciones de esta oficina porque usted ha ganado la Lotería Nacional. Este hombre se alegró. Su corazón estaba tan conmovido que las lágrimas podían salir de su rostro, que él tuvo que dejar la escoba tirada. Y ese mismo día, él compró el primer boleto de avión para ir al centro de la ciudad de aquel país. Cuando él llegó a la ciudad, buscó las instalaciones de esa oficina. Y cuando él llegó a ese lugar, habían personas que querían conocerlo. Querían saber qué persona se había ganado la Lotería Nacional. Querían saber qué persona se había ganado el premio mayor. Y cuando él está entrando en las instalaciones de aquel lugar, entonces el gerente lo hizo invitar a que pasara ya a la plataforma y las cámaras enfocaban el rostro de este hombre. Se acercaron a él y le entregaron un cheque simbólico con letras en grande, con su nombre escrito en ese cheque. Y la cantidad que él había ganado había sido 1.000.000 de pesos. Había ganado este hombre. Con alegría él lo recibió. Se despidió de las personas, se despidió del gerente, se despidió de la Lotería Nacional. Y cuando él estaba saliendo de las instalaciones, un entrevistador le preguntó: ¿cuántos boletos usted compró? Este hombre respondió con alegría: compré boletos y boletos suficientes para que por lo menos uno de ellos pudiera salir sorteado. Siguió caminando y cuando él iba caminando, una persona se le acercó y le preguntó: ¿de dónde sacó usted tanto dinero? Se detuvo y le dijo: tuve que usar lo que tenía en mi billetera. Y cuando ya no tenía que ir a mis ahorros que yo tenía guardado allá en casa. Y cuando se me escaseaban los ahorros, entonces yo comenzaba a vender mis cosas. Y cuando ya no tenía que vender, iba yo a las casas de préstamos y las personas allí me prestaban para comprar tantos boletos como fuera posible y uno pudiera salir sorteado. Aquel hombre entonces estaba a punto de salir de la oficina de ese lugar y una señorita le preguntó: oiga, ¿cuánto dinero usted invirtió? La sonrisa de este hombre desapareció. Y con la cabeza inclinada, él dijo: yo he invertido aproximadamente 980,000 pesos para ganar este 1.000.000 de pesos. A él solamente le hacían falta 20,000 para obtener el 1.000.000 de pesos. Y la señorita le preguntó: y ahora,
¿qué va a hacer usted con este dinero? Y él respondió, voy a pagar lo que he prestado. Voy a comprar de nuevo las pertenencias que un día tuve. Voy a volver a tener mi ahorro que siempre había tenido y voy a cargar el dinero que siempre había cargado en mi billetera. Y con la cabeza inclinada decidió marcharse de ese lugar. El ser humano da hasta el último esfuerzo para ganar algo. Y cuando puede darse cuenta, se da cuenta que está en la misma o está en la peor condición de la cual él entonces se encontraba. ¿Cuántas veces durante ese año te has esforzado para ganar algo? ¿Cuántas veces te has esforzado para tener una buena casa? ¿Cuántas veces te has esforzado para tener un buen automóvil? ¿Cuántas veces conquistadores se han esforzado por ser un buen conquistador? Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos esforzado para salvar nuestra propia vida y poder ser felices? En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, veremos la historia de un hombre que lo tenía todo, de un hombre que era feliz, de un hombre que no le faltaba nada, de un hombre que estaba reinando en la ciudad de Judá. Pero la palabra del Señor dice que cuando Él está allá en el palacio, cuando Él está allá en el reinado, de pronto llegó la alarma, llegó la noticia donde Satanás le había declarado la guerra a Él. La palabra del Señor dice que los moabitas, que los amonitas y los meunitas eran tres pueblos que eran fuertes. Eran tres pueblos armados hasta los dientes. Eran tres pueblos que no tenían piedad de la persona que se le pusiera enfrente de ellos. Y la palabra de Dios dice, mis hermanos, que cuando Josafat se enteró de la gran noticia que estaba premiando su vida, en el verso 2 de segundo de Crónicas dice la Biblia, avisaron a Josafat, viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria, y está en Jasón Tamar, que es en Engandi. Y el verso 3 de la Biblia dice, entonces Josafat tuvo ¿qué cosa? La Biblia dice que Josafat tuvo temor. La Biblia dice que Josafat tuvo allá miedo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando en el hogar todo marcha bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos recursos, todo marcha bien? Pero a veces cuando llega la noticia al hogar, cuando te dicen te vamos a despedir del empleo, cuando te dicen tienes una enfermedad terminal, de pronto el miedo comienza a apoderarse. El miedo comienza a adueñarse de tu persona. Y a veces no sabes qué hacer. A veces no sabes a dónde ir. Y la Biblia dice que este hombre tuvo temor. Pero ante este temor que él tenía, él hizo tres cosas que le permitieron ganar una batalla sin que él tuviera que pelear.
Yo no sé, mis hermanos, si ustedes en sus casas tienen gallinas. ¿Tienen gallinas en casa? ¿Sí? Ahí me dan una cuando yo me vaya, ¿va? De pronto usted en la mañana a esas gallinas les abre el corral y las gallinitas entonces salen corriendo allí. Y la gallina que tiene sus polluelos también salen allí corriendo. Y a la gallina usted le tira maíz. A los polluelos, ¿qué le tira? Arroz. Y allí comen y son felices, papalotean allí. Y de pronto las gallinas con sus polluelos se apartan y van allá al sol a buscar, a rascar allí entre la tierra, entre el monte, buscando allí los insectos y comienzan a comérselo. Pero de pronto cuando ellas están comiendo con sus polluelos, de pronto aparece una sombra por encima de ellas allí donde están. Y esa sombra pareciera como si fuera un avión, las sombras allí. Y cuando los polluelos se dan cuenta de esa sombra que se anda rodeando, ellos saben que están en peligro por instinto. Y cuando están en peligro, ¿qué hacen? Allí los polluelos corren y corren y corren y corren allá con mamá. Y entonces mamá ya los protege del peligro. Porque saben entonces que están allá en peligro. ¿Saben, mis hermanos? Que la Biblia dice que cuando Josafat estaba en peligro, hizo 3 cosas que le permitieron ganar la batalla. Número 1, dice la Biblia en el versículo 3, entonces Josafat tuvo temor, se humilló y consultó al Señor. Primera cosa que él hizo fue consultar al Señor. El rey Josafat tenía miedo, tenía temor, porque no podía salvar la nación de Judá. No podía salvar ni su propio palacio y no podía salvar ni su propia vida. Este rey, mis hermanos, podía haber buscado ayuda de sus aliados que él tenía. Él podía buscar a otros reyes que le ayudaran a defender la batalla que tenía enfrente. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que la primera cosa que él hizo fue consultar al Señor. La primera cosa que él hizo fue buscar a Dios. Cuando las cosas no están bien en casa, cuando las cosas no marchan bien en tu vida, cuando de pronto te enteras de una noticia tan trágica, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas? Cuando no sabes qué hacer, tú tienes que ir entonces como Josafat a consultar entonces al Señor Jehová. Porque no hay mejor ayuda que la que viene del cielo. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y entonces lo demás vendrá por añadidura. Cuando las circunstancias no son apropiadas, cuando el horizonte entonces se vuelve oscuro, cuando ves la cima de la montaña, hay tantas dificultades para llegar, y cuando no sepas qué hacer, tú tienes que buscar la ayuda de Jehová. Recuerdo aquel día cuando estaba ya en primaria, 5º año de primaria. Era el más chico de todos mis compañeros. Tocaron el timbre para ir a casa, y cuando tocaron el timbre yo salí y de pronto miré a un compañerito
de mi estatura, de mi edad, que un niño del año mayor, de sexto año, lo tenía sujetado por el cuello de su playera. Y aquel niño le decía al otro: no me pegues, por favor. Toma lo que tengo, pero no me pegues. Y cuando yo lo miré, me acerqué con valor, con valentía, y le dije: no le pegues a él, porque él no te ha hecho nada. Si tú quieres pegarle a alguien, pégame a mí, pero no le pegues a él. Y las lágrimas de él entonces comenzaban a salirse. Y aquel muchachito me dijo: no te metas porque no es contigo. Y yo le dije: el que se mete con mis amigos también se mete conmigo. Aquel muchachito entonces soltó al niño por el cuello. Y entonces él se acercó hacia mí para pegarme, para golpearme. Se quitó la mochila que cargaba con él y la dejó a un costado. Se arremangó entonces la playera a la altura del hombro y me dice: te voy a pegar para que aprendas a no meterte en lo que no te incumbe. Cuando aquel niño, hermano, se estaba acercando donde yo estaba, entonces yo solamente me cuadré para poder defenderme. Y cuando él quiso tirarme el primer golpe con su mano derecha, yo solamente levanté la mano izquierda y con la mano derecha empuñé y fuerte lo golpeé y le golpeé su nariz. La sangre comenzó a salir, a correr por su rostro. Las lágrimas comenzaron a salir y comenzó a llorar. Y cuando miré la escena le dije: esto es para que aprendas a no meterte con mis amigos. Bien valiente decidí irme a casa. Pero mientras yo entonces me iba, él tenía un hermano que estaba en la secundaria enfrente donde yo pasaba, y corrieron con la noticia de que yo había golpeado a su hermano pequeño. Y cuando yo lo miré, él se vino hacia mí y yo dije: patitas, ¿para qué te quiero? Decidí correr. Y aquel día llegué tan temprano a casa que mi madre se sorprendió y me dijo: hijo mío, has llegado tan temprano a casa. Y yo le dije: mamá, he venido porque te quiero ayudar en casa. A ver, ¿en qué te ayudo, mamá? Y comencé a hacer las actividades en casa. Pero esa tarde estaba preocupado porque al día siguiente tenía yo que ir allá a la escuela y me iba a encontrar a ese hermano mayor. Y yo dije: ¿qué voy a hacer? Tengo miedo de que me golpee. Él está más grande que yo. Mi padre tenía un perro color blanco. Y ese perro le puso mi padre Palomo. Y ese perro era bravo porque siempre estaba amarrado. Y se me ocurrió en la mañana siguiente, cuando estoy desesperado, le dije: mamá, me voy a llevar a mi perro. Lo voy a llevar allá a la escuela porque él siempre está amarrado. Y yo entonces lo decidí llevar. Y cuando estaba llegando a la secundaria, yo miré que el hermano mayor está allá enfrente de la entrada de su escuela donde yo iba a pasar. Cuando yo lo miré, él me hizo seña de que me iba a golpear. Y yo con temor, yo con miedo, llevo a mi perro conmigo y me voy aproximando. Y él me dice: te voy a pegar, te voy a golpear. Él dejó su mochila. Y él entonces se vino aproximando hasta donde estaba yo. Y yo sabía que mi perro no me iba a fallar porque era bravo. Y cuando el muchacho se estaba acercando, le dije: Palomo, ataca.
Y ese perro entonces comenzó a ladrar y el muchacho se echó a correr. E hice como que iba atrás de él y el muchacho se metió allá a la escuela. Y le dije, no te metas conmigo porque te puede ir muy mal. Tenía en quién confiar. Cuando no sepas a dónde ir, tu confianza debe estar solamente en Dios, hermanos. Josafat decidió consultar a Jehová, decidió colocarlo en primer lugar el momento más difícil de su vida. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que la noticia se esparció en todo Judá. El pueblo tiene miedo, lo va a perder todo. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, Josafat hizo algo. Se humilló, consultó al Señor e hizo ¿qué cosa? Pregonar ayuno para todo Judá. La segunda cosa que Josafat entonces fue consagrar su vida al Señor junto con todo Judá, hermanos. Josafat, mis amigos conquistadores que están aquí, guías mayores, él sabía precisamente que no todas las batallas hoy en día se ganan peleando. Las batallas que estamos enfrentando hoy se ganan a través de la oración. Hoy se ganan a través de rodillas. Hay un corito que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Por eso el libro de Salmos capítulo 121, verso 1 al 2, dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. La palabra de Dios, hermanos, dice que Josafat decidió consagrar su vida con todas las personas en aquel día tan difícil que estaban enfrentando. Muchos de nosotros hoy culpamos a Dios de la desgracia que tenemos. Muchos a veces culpamos a Dios porque el matrimonio fracasó. Muchas veces culpamos a Dios porque hemos perdido el trabajo. Muchas veces culpamos a Dios de la enfermedad que tenemos. Pero muchas veces lo que pasamos en nuestra vida ha ocurrido por nuestra propia desobediencia. Y a veces estas son las consecuencias que nosotros estamos enfrentando, pero a veces no nos gusta enfrentar el dolor con lágrimas. Josafat, hermanos, dice que reconoció su pecado con todo Judá. Y la palabra del Señor, hermanos, dice que cuando Josafat estaba entonces allá orando y ayunando, pasó algo extraordinario. Versículo 13. Todo Judá estaba de pie ante el Señor, con las esposas, con los hijos y con los niños. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levitas de los hijos de Asaf, sobre cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá, todos vosotros habitantes de Jerusalén, y tu rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentáis ante esta gran multitud,
porque la guerra no es vuestra, sino que la guerra es de quién, hermanos. La guerra entonces es de Dios. Dios, hermanos, siempre contesta las oraciones. Un cristiano dijo: pastor, a mí no me contestan las oraciones. Y otro cristiano me dijo: pastor, Dios sí contesta las oraciones. A veces me dice sí, otras veces me dice espera un tantito más, pero Dios sí contesta tus oraciones. Y Dios había contestado las oraciones de ese pueblo que estaba clamando. Quiero decirte, amiga que estás aquí, amigo que estás aquí, Dios ya ha escuchado tus oraciones. Él ya ha escuchado tus súplicas. Él ha entendido tu dolor. Él ha entendido tus lágrimas. Y la ayuda ya viene en camino. El milagro ya viene para que tú puedas ver el poder de Dios. Dios le dijo: esa guerra no es tuya, esa guerra es mía. Y a veces nosotros queremos enfrentar esa guerra con nuestras propias manos. A veces queremos hacer esto, queremos hacer aquello y terminamos peor, terminamos lastimándonos, llorando, y se nos olvida que esa guerra que tienes en el matrimonio se la tienes que colocar a Dios. Que aquellos hijos que no quieren nada con la palabra de Dios tienes que colocarse en las manos de Él. Que esa enfermedad que ella tiene tienes que colocarse en las manos del Señor, porque esa guerra no es nuestra. Esa guerra, ¿de quién es, hermanos? De Dios. Y cada guerra que Él pelea siempre va a ser una victoria asegurada en las manos de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, dice que Josafat, cuando escuchó esas palabras, la tercera cosa que él hizo fue confiar en el Señor. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. 17. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y ve la salvación que el Señor os dará. Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen ante esta gran situación. Mañana van a ir contra ellos y el Señor estará con quienes, hermanos. El Señor estará allá con vosotros. Qué hermoso, mis hermanos, es saber que Dios está con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso es saber que la mano de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Qué hermoso es saber que tenemos a un Dios que nos defiende, nos socorre, un Dios que está al pendiente de nosotros. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Josafat al día siguiente decidió colocarse la armadura de soldado con todos los soldados. Pero antes de que él saliera, verso 20, se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salía, Josafat se puso en pie y dijo: oídme Judá, oídme Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis, ¿qué cosa? Seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Y Josafat, hermanos, después de haber consultado al pueblo, verso 21 decía:
Dar gracias al Señor porque su amor es para cuando, hermanos. Es para siempre. Aquella mañana, hermanos, el ejército de Josafat marchó. Y cuando iba marchando el ejército, delante de él iban los cantores. Iban allí los que cantaban a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, en el siguiente versículo, que ellos comenzaron a cantar. Y cuando ellos comenzaron a cantar, la Biblia dice que Dios en ese preciso momento, cuando cantan la primera estrofa, Dios ya tiene algo preparado para ellos. Dice el versículo siguiente, que los tres pueblos, hermanos, se encontraron. Y cuando se encontraron, los dos pueblos más fuertes decidieron derribar al más débil matándolo. Y cuando terminaron con el más débil, los dos más fuertes quedaron y pelearon en la batalla uno con otro hasta que ninguno quedara en pie en la batalla. Y dice la Biblia, hermanos, que ningún soldado quedó en pie desde el momento en que ellos comenzaron allá a cantar. Cuando tú decides arrodillarte, cuando tú decides cantar, cuando tú decides colocar a Dios en primer lugar, a partir de ese momento Dios comienza a pelear la batalla por ti. Aunque la puerta esté cerrada, Dios va a abrir esa puerta. Aunque el mundo te parezca inseguro, Dios te va a colocar en un lugar seguro. Porque Dios, hermanos, pelea por ti. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Recuerdo aquella ocasión cuando estaba allá en la Universidad de Lindavista, en Chiapas, estudiando. Aquel invierno, aquel diciembre, me tocaba ir allá a colportar. Cuando estaba yo colportando aquel mes, no me estaba yendo nada bien. Y cuando no me estaba yendo nada bien, entonces yo le llamaba a los compañeros, ¿será que yo voy a ir allá a estudiar a la universidad? Y ellos me decían, Juan Carlos, yo sí voy a la universidad. Y yo le decía, yo no voy a la universidad porque no tengo con qué pagar los estudios. Un sábado de la noche alguien me llamó. Me dijo, Pastor Juan Carlos, venga a San Cristóbal de las Casas. Vamos a tener un evento de jóvenes y no tenemos oradores. Nos quedó mal el orador. Venga. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir. Aquel sábado le estaba predicando un grupo de jóvenes y estaba predicando este sermón. Y aquel sábado usé este versículo que decía, no tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y ve la salvación que el Señor os dará. Judá, Jerusalén, no teman, no desmayen. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Aquel sermón que estaba predicando era un sermón para mí. Yo tenía miedo de no regresar a la universidad, pero Dios aquel sábado a mediodía me decía, no temas, Juan Carlos, sal mañana a colportar. Tú sales mañana, yo voy a estar contigo. Y se me quedó grabado en la mente. Y al día siguiente decidí ir a colportar. Y viajé al país de Guatemala. Y cuando llegué al país de Guatemala, entonces tenía una conocida allí y me dijo, venga a quedarse con nosotros. Y yo me quedé. Aquel día era lunes cuando empecé a colportar. Lunes, martes y miércoles
Yo no había vendido nada, absolutamente nada. Regresé cansado con más de 15 libros en la mochila, triste. Y la señora me dice: Juan Carlos, ¿vas a comer? Y yo le pregunté qué tiene que comer. Ella me dijo: solo tengo una tortilla con un pedazo de queso, ¿lo quieres comer? Y yo le dije: está bien, voy a comer. Yo estaba comiendo lo último que ellos tenían. Ella me sirvió un vaso de agua y comí ese alimento, esa cena, esa noche. Y cuando fui al cuarto me arrodillé y le dije: Señor, tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Me dijiste que si yo salía a colportar me ibas a acompañar, pero parece que nada ha ocurrido. Voy puerta tras puerta, toco y todo me rechaza y no quiere nada en un libro. Señor, ¿por qué? Le dije: Señor, mañana es jueves, yo tengo que regresarme el viernes para inscribirme, Señor, y no tengo dinero. Ese jueves en la mañana, hermanos, estudié mi Biblia. Ese jueves en la mañana oré. Y después de haber orado, tomé mi mochila de libros. Le dije: Señor, ¿para dónde voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Y el Señor me dijo: casi ve a la derecha. Y mientras yo iba caminando por aquella carretera principal, miré un letrero tan grande que decía el nombre de ese colegio. Y en mi mente decía: si yo paso aquí, hay más de 100 muchachos. Si cada muchacho me comprara una colección, yo puedo regresar a la universidad. Le dije: Señor, yo voy a ir allá. Y entonces yo fui, toqué el timbre y la persona salió y me atendió y me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije: quiero hablar con la persona encargada de este colegio. Él me dijo amablemente: es una directora, está ocupada, pero te va a atender. Y entonces, hermanos, yo decidí sentarme en aquel lugar, a esperar. Y esperé mucho tiempo, que luego me levanté para irme. Y cuando estaba a punto de irme, me dijo: hey, no te vayas, ven, te va a atender ella. Y entonces yo entré, me presenté amablemente con ella. Le dije: soy mexicano, traigo este proyecto para toda la escuela. Comencé a hojear el material, y de pronto ella, de manera seca, me dice: alto, párale. Ya no quiero que me digas nada, porque conozco el contenido de ese material. Guarda ese libro. Y yo guardé ese libro. Pero mientras yo le enseñaba, ella me sonreía y en mi mente decía: me va a comprar. Pero ella me cerró las esperanzas. Y le dije yo: ¿y no le gustaría un libro para usted, para la secretaria, para el que está afuera? No quiero nada con esos libros. Y yo le dije a ella: si no quiere nada con mis libros, entonces yo me voy. Tomé mi mochila, la coloqué en mi hombro, mi brazo, y decidí salir. Me dijo: muchacho, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres impaciente? ¿Por qué no te esperas? Si yo te dije que guardaras ese libro, es porque yo conozco el contenido. Pero yo le ofrecí que me comprara 1, 2 o 3. Me dijo que no. Ven para acá, muchacho, siéntese. Y me volví a sentar. Saqué la nota y me dice: muchacho, por favor, escribe allí mi nombre. Escribí su nombre. Y yo le pregunté: ¿para qué le voy a escribir si usted no quiere nada? Y ella me dice: escribe mi nombre y me vas a traer 100 colecciones. Y cuando yo la miré, le dije: maestra, no se burle de mí, no juegue conmigo. Muchacho, tráeme 100 colecciones. No puedo traer esa cantidad. Usted me está mintiendo. No. Y ella abrió de su gaveta del escritorio y me sacó 20,000 quetzales. Y me dice: aquí está el anticipo, ve. Y ella me firmó.
Ese jueves viajé a Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Ese viernes en la mañana entregué 100 colecciones de libros para todos los muchachos. Ese año regresé a la universidad para estudiar. Pagué la parcialidad, pagué la cuenta que tenía pendiente y me sobró para el siguiente año estudiar la próxima parcialidad. Cuando tú sabes que Dios está contigo, no hay por qué temer. Cuando Dios va enfrente de ti, tú sabes que esa batalla está allí asegurada. Es por eso, mis amigos, que hoy Dios no necesita al hombre más valiente. Dios hoy, esta mañana, no necesita a un ejército tan grande. Solo necesita a hombres, a mujeres, a jóvenes, a conquistadores que confíen en Él. Y como dice el verso 21, da gracias al Señor porque su amor es para ¿cuándo? Para siempre. Cuando Josafat llegó al campo de la batalla, se dio cuenta que no tenía nada que pelear, porque Jehová había peleado ya por ellos, mis hermanos. Josafat hizo 3 cosas: consultó, consagró y confió. Y por haber confiado, Dios les dio la victoria. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Dios los recompensó con la victoria y le dio el botín. Josafat le dijo al pueblo, a los soldados: recojan las pertenencias de ellos. Y dice la Biblia, hermanos, que los soldados comenzaron a recoger, y no se llevaron media hora, una hora, mediodía. Se llevaron, dice la Biblia, 3 días recogiendo el botín que ellos tenían. Y al 4.º día vinieron a adorar a Cristo Jesús, hermanos. Porque cuando Dios da, hasta el morral te coloca. Cuando Dios da, como dicen aquí, hasta el tenate te coloca para que tú lleves a tu casa. Dios no sabe dar poco. Dios sabe dar en abundancia. Deja de pedir en escasez. Si vas a pedir, pide en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos lo creen así? No importa, mis hermanos, la batalla que tú estés enfrentando hoy, Dios siempre va a pelear por ti. No importa cuántas lágrimas has derramado. No importa si tienes un gigante enfrente de ti. Te hace sentir pequeño, pero más grande es nuestro Dios, que está delante de nosotros para pelear como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Esta mañana te pregunto: ¿cuántos de los que están aquí quieren consultar al Señor, quieren consagrar su vida y quieren confiar hasta que Cristo venga en gloria y majestad a esa tierra? ¿Cuántos quieren, hermanos? ¿Quieres colocarte de pie esta mañana tan especial? Porque yo quiero orar por ti, por ese problema que tú tienes, por esa necesidad, por esa dificultad. Esta mañana dile al Señor que quieres consagrar su vida, que quieres consultarlo y que quieres confiar en Él. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Probablemente, Señor, todo marchaba bien en la vida de ella hasta que llegó la noticia. Todo iba bien en el matrimonio esta semana hasta que de pronto surgieron los problemas. Probablemente tenían planes y la enfermedad llegó, Señor.
Y a veces tenemos miedo, a veces tenemos temor y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Pero hoy, Padre, con nuestros miedos, con nuestros temores, nuestros pesares, nuestros problemas, queremos confiar en ti, Señor. Queremos colocarte en primer lugar y queremos consultarte siempre, Señor. Pelee la batalla que ella está peleando sola. Nadie más no sabe cuántas lágrimas han salido. Nadie sabe cuánto dolor él siente por dentro. Ella tiene un vacío por dentro. Él no sabe qué hacer. Ella está afligida en esa cama. Hoy, Señor, pelea por nosotros, porque ya no podemos. Haz con nosotros lo que humanamente no podemos hacer, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Por favor, Señor, permite que ese día, esta semana, podamos ver tu mano poderosa en nuestra vida y podamos darte gracias, porque la victoria ya es nuestra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.